A veces, creemos que ayudar a los demás es un deber incuestionable. Nos enseñaron que extender la mano a quien lo necesita es un acto noble, una muestra de compasión. Pero, ¿qué pasa cuando esa ayuda se convierte en una carga, cuando en lugar de aliviar, desgasta? Hay quienes, en su inmovilidad, esperan que seas tú quien resuelva lo que ellos mismos han dejado caer. Imagina que estás en medio del mar, en un bote con solo un salvavidas. A lo lejos, alguien grita pidiendo ayuda. Sin pensarlo, arrojas el salvavidas, pero no lo toman. En cambio, siguen pidiendo auxilio, exigiendo que hagas más, que nades hasta ellos, que cargues con su peso. Si lo haces, ambos se hundirán. Y sin embargo, hay personas que lo intentan, atrapadas en la idea de que ayudar es siempre lo correcto. El estoicismo nos enseña que no todas las luchas son nuestras y que no todo aquel que pide ayuda la merece. Hay quienes no buscan soluciones, sino atenciones, quienes no quieren salir del pozo, sino que alguien más baje a acompañarlos en su miseria. Y ahí surge la pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Realmente todos merecen nuestra ayuda? Si alguna vez te has sentido frustrado al tratar de ayudar a alguien que no cambia, si has agotado tu energía en quienes solo absorben sin aportar nada, es momento de ver las cosas de otra manera. Hoy descubrirás a 10 tipos de personas a las que no deberíamos ayudar. No por egoísmo, sino por sabiduría. Porque el tiempo es limitado y la energía, finita. Porque ayudar no significa sacrificarse sin sentido. Y porque, a veces, la mayor muestra de inteligencia es saber cuándo dejar ir. Número 1. El inmutable. Hay personas atrapadas en un círculo de sufrimiento que se lamentan constantemente de su situación, pero que, cuando se les ofrece una salida, la rechazan. Se aferran a su dolor, lo convierten en parte de su identidad, y cuando intentas ayudarlos, te das cuenta de que lo único que buscan es un oído que los escuche, no una solución que los libere. El inmutable es aquel que pide consejo, pero no lo sigue, que se queja de su destino, pero no mueve un solo dedo para cambiarlo. Si le das herramientas, te dirá que no sabe usarlas. Si le muestras un camino, encontrará 1000 razones para no recorrerlo. Te dirá que quiere salir de la oscuridad, pero apagará cualquier luz que le ofrezcas. Y aquí está la verdad incómoda: no puede salvar a quien no está dispuesto a salvarse a sí mismo. Quizás alguna vez intentaste levantar a alguien de la desesperanza, motivarlo, inspirarlo. Usaste palabras de aliento, compartiste tu propia experiencia, intentaste mostrarle que el cambio es posible. Pero una y otra vez te encontraste con la misma respuesta: excusas, evasivas, justificaciones. No puedo, no es tan fácil, tú no entiendes. Y al final, lo que comenzó como un intento de ayudar, se convirtió en una carga. El problema de ayudar al inmutable es que poco a poco te arrastra a su inercia. Su pesimismo se filtra en tu mente, su negativa a actuar desgasta tu paciencia, y sin darte cuenta, terminas sintiéndote tan impotente como él. ¿Cuántas veces has perdido tiempo, energía y hasta tu paz mental intentando cambiar a alguien que no quiere cambiar? El estoicismo nos enseña que la responsabilidad de cada individuo es suya y de nadie más. Puedes ofrecer una dirección, pero no puedes obligar a nadie a caminar. Puedes mostrar un mejor futuro, pero no puedes arrastrar a alguien hasta él. Epicteto lo dejó claro: la libertad es el único objetivo digno en la vida. Se obtiene renunciando a todo lo que no está bajo nuestro control. Y aquí está la clave: el cambio solo es posible cuando la persona decide asumir su propia responsabilidad. No pierdas tu vida tratando de cambiar a quienes se han convertido en prisioneros de su propia pasividad. El mundo está lleno de personas que desean mejorar, que buscan un consejo, que están dispuestas a actuar. Enfoca tu energía en aquellos que están listos para moverse, no en quienes han elegido quedarse donde están. Número 2. El manipulador. Hay personas que no buscan tu ayuda, sino tu control. No quieren tu apoyo, sino tu sumisión. Te envuelven con palabras dulces, con promesas vacías, con un disfraz de vulnerabilidad, y cuando menos lo esperas, ya estás dentro de su juego. Son maestros en hacerte sentir responsable de su bienestar, en sembrar culpa, en manipular sin que te des cuenta. El manipulador no pide, exige de manera encubierta. No agradece, te hace sentir en deuda. No dialoga, te arrastra con sutileza a su terreno. Si intentas poner límites, se convierte en víctima. Si te alejas, te culpa de su sufrimiento. Y aquí es donde muchos caen en su trampa. Confunden compasión con esclavitud, empatía con obligación. Creen que ceder es un acto de bondad, cuando en realidad es el inicio de su sometimiento. ¿Cuántas veces has sentido que hiciste algo por alguien no porque realmente quisieras, sino porque temías su reacción? ¿Cuántas veces has aceptado algo solo para evitar el conflicto, para no ser el malo de la historia? Esa es la esencia del manipulador. Nunca te obliga directamente, pero siempre consigue lo que quiere.
No te pone cadenas visibles, pero te mantiene atado a través de la culpa, del miedo, del deber impuesto. El estoicismo nos recuerda que el mayor poder que poseemos es el dominio sobre nuestra propia mente. No puedes controlar lo que otros hacen, pero sí cómo respondes. Y la respuesta correcta ante el manipulador es una sola: firmeza. Marco Aurelio decía: si alguien puede demostrarme que estoy equivocado en lo que pienso o hago, cambiaré gustosamente. Pero nadie me obligará a actuar en contra de mi razón. Quien te manipula no busca una relación justa, sino un beneficio unilateral. No quiere que pienses por ti mismo, sino que reacciones como él desea. Pero el manipulador solo tiene poder sobre ti si tú se lo permites. Si su táctica es la culpa, no la aceptes. Si su estrategia es el miedo, confróntalo con indiferencia. Si su herramienta es el chantaje emocional, rompe el ciclo. Tu tiempo, tu energía, tu vida, son tuyos. No se los debes a nadie. No eres responsable de cargar con las emociones de otros ni de convertirte en el soporte de alguien que solo busca usarte. Un manipulador no cambia porque tú cedas, sino porque tú dejas de ser útil para su juego. La mejor respuesta ante él no es explicarle, no es justificarte, no es tratar de razonar. Es simplemente no jugar su juego. Si este contenido te está aportando valor, asegúrate de dar like y suscribirte. Así no solo apoyas el canal, sino que también sigues aprendiendo a desarrollar una presencia más poderosa. Y si crees que alguien más necesita escuchar esto, compártelo. Número 3. El victimista. El victimista siempre tiene una excusa. La culpa nunca es suya, siempre es del mundo, de los demás, de la mala suerte, del destino que parece ensañarse con él. Su vida es una colección de desgracias narradas con un propósito claro: generar lástima, evitar responsabilidades y justificar su inacción. Su sufrimiento es su escudo y su arma. Si las cosas van mal, es porque la vida es injusta. Si alguien lo confronta, es porque no entienden lo difícil que lo ha tenido. Y si alguna vez se le ofrece una solución, la rechazará, porque lo que realmente busca no es salir del problema, sino perpetuarlo. Pero lo más peligroso del victimista no es su lamento constante, sino su capacidad de arrastrar a otros a su narrativa. Te hace sentir responsable de su dolor, te obliga a cargar con su cruz, y poco a poco convierte su tragedia en tu problema. No acepta ayuda real, porque su identidad está cimentada en su sufrimiento. Su historia de vida no se trata de superación, sino de autocompasión. Y si intentas señalarle su parte de responsabilidad, te convertirás en el villano. El estoicismo enseña que las circunstancias no determinan quién eres, sino cómo decides enfrentarlas. Epicteto, quien nació esclavo y vivió bajo condiciones que habrían destruido a muchos, no se lamentó ni buscó culpables. En su lugar, comprendió que su única verdadera posesión era su mente y su voluntad. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa, dijo. El victimista, en cambio, renuncia a ese poder. Se aferra a la idea de que el mundo le debe algo, y en lugar de actuar, se sienta a esperar. Aquí es donde muchos caen en su trampa. Creen que ayudarlo es una muestra de bondad, pero en realidad es una condena disfrazada. No se puede salvar a quien no quiere salvarse. No se puede iluminar a quien elige vivir en la sombra. Y sobre todo, no se puede razonar con alguien que ha decidido que su identidad es la de la víctima eterna. Si alguna vez te has sentido atrapado en la constante queja de alguien, si te has visto justificando sus errores o asumiendo sus responsabilidades, es momento de detenerse. La compasión no debe convertirse en esclavitud. No puedes cargar con el peso de quienes han decidido no caminar. El victimista no cambiará mientras su sufrimiento le siga siendo útil. La única forma de romper el ciclo es no reforzar su narrativa. No compres su historia. No alimentes su queja. Y sobre todo, no permitas que su resignación se convierta en la tuya. Número 4. El narcisista. El narcisista vive atrapado en el reflejo de su propia imagen. Para él, el mundo no es más que un escenario y las personas, meros espectadores de su grandeza. Se alimenta de la admiración ajena, la busca, la exige, y cuando no la obtiene, la manipula. No admite fallos, porque aceptar un error sería quebrar la frágil ilusión de perfección que ha construido. Pero detrás de su arrogancia, de su discurso de superioridad, se esconde algo más frágil de lo que aparenta: un miedo absoluto a la irrelevancia, al rechazo, a la idea de no ser especial. El narcisista no busca mejorar, porque en su mente ya ha llegado a la cima. No aprende de sus fracasos porque nunca los reconoce como propios. Y lo más peligroso, usa a los demás como herramientas para reforzar su ego. Al principio puede ser encantador, magnético incluso, porque su seguridad puede resultar atractiva. Pero pronto la admiración se convierte en exigencia, la cercanía en control y el vínculo en una transacción.
Te quiere cerca mientras le seas útil, mientras lo valides. Pero si dejas de alimentar su imagen, si osas desafiar su visión de sí mismo, te descartará sin dudarlo. Epicteto decía, si quieres progresar, acepta que serás visto como un loco y un ignorante. Algo que un narcisista jamás podría soportar. Su vida gira en torno a la percepción ajena. No busca la verdad, busca la aprobación. No busca la virtud, busca el reconocimiento. Pero la esencia del estoicismo es lo opuesto, actuar correctamente sin esperar aplausos. Ser dueño de uno mismo sin depender de las opiniones externas. El problema es que el narcisista necesita control, y su mejor estrategia es jugar con las emociones de los demás. Te hará sentir especial, necesario, importante. Pero todo tiene un precio, tu energía, tu tiempo, tu autonomía. Y cuando dejes de servirle, o cuando su imagen esté en juego, no dudará en manipular, en victimizarse o en atacarte. No porque te odie, sino porque nunca te vio como un igual, sino como un medio para su fin. Aquí es donde el estoicismo se vuelve una defensa impenetrable. No puedes controlar lo que el narcisista hará, pero sí cómo respondes. Su poder sobre ti se desmorona cuando dejas de reaccionar, cuando dejas de validarlo, cuando su juego deja de afectarte. No buscas su aprobación, no caes en su manipulación, no le das la satisfacción de moldear tu realidad. Cuando comprendes que su necesidad de admiración es su prisión, dejas de ser su prisionero. Y ahí, en ese momento, recuperas tu libertad. Número 5. El que no valora tu tiempo. El tiempo es el recurso más valioso que poseemos. No se recupera, no se compra, no se detiene. Sin embargo, hay quienes parecen no comprender su valor, o peor aún, lo desprecian. Son aquellos que constantemente llegan tarde, que cancelan planes a último momento, que piden favores sin consideración, que hablan sin parar sin aportar nada. No porque no puedan organizarse, sino porque en el fondo, no consideran tu tiempo tan valioso como el suyo. Estas personas pueden parecer inofensivas, pero su impacto es corrosivo. Te quitan minutos, horas, incluso días, sin remordimiento. Te envuelven en su caos, en su desorden, esperando que tú te adaptes. Y si no pones límites, lo seguirán haciendo una y otra vez. Porque, para ellos, tu tiempo es flexible, es negociable, es algo que pueden desperdiciar sin consecuencia. Aquí es donde entra el estoicismo. Epicteto decía, no malgastes lo que te queda de vida en pensamiento sobre los demás, a menos que sea en beneficio mutuo. Y, sin embargo, muchos caen en la trampa de ceder, de tolerar, de justificar. Tal vez no lo hizo con mala intención, no quiero parecer grosero, no pasa nada si espero un poco más. Pero sí pasa. Porque cada momento perdido con alguien que no lo valora es un momento que no puedes recuperar. Poner límites es incómodo, pero necesario. No se trata de ser intransigente, sino de hacer respetar lo más sagrado que tienes, tu tiempo. Quien no valora tu tiempo, no te valora a ti. Y aquí hay una verdad incómoda. Si sigues permitiéndolo, es porque tampoco te estás valorando lo suficiente. La paciencia tiene un límite, y ese límite es el respeto propio. Un estoico entiende que no puede controlar las acciones de los demás, pero sí su reacción ante ellas. No puedes hacer que alguien respete tu tiempo, pero puedes decidir no entregarlo a quien no lo merece. Puedes elegir con quién lo compartes, en qué lo inviertes. Puedes optar por alejarte de aquellos que lo derrochan sin consideración. Porque, al final, cada minuto perdido es un minuto menos de vida. Y no hay nada más estoico que vivir de manera consciente, sin dejar que nadie robe lo que jamás podrá devolverte. Número 6. El sordo. Hablar con alguien que no escucha es como tratar de llenar un vaso roto. No importa cuánto esfuerzo pongas, nada queda. Hay personas que simplemente no están interesadas en entender, solo en responder. No te escuchan, te esperan. No procesan lo que dices, solo piensan en lo que dirán después. No buscan comprenderte, solo ganar la conversación. Estas personas convierten cualquier diálogo en un monólogo disfrazado de intercambio. Interrumpen, cambian de tema, minimizan lo que dices. Si hablas de un problema, te contestan con el suyo, como si fuera una competencia de desgracias. Si intentas explicar tu punto, te cortan con una opinión ya formada, inamovible. Y si alguna vez te atreves a hacerles ver que no están escuchando, se ofenden, porque para ellos la conversación es un escenario donde ellos son los protagonistas. El estoicismo nos enseña que hablar sin ser escuchado es desperdiciar energía. Séneca advertía, las discusiones inútiles deben evitarse, pues solo sirven para alimentar la ira. Y sin embargo, caemos en el juego una y otra vez. Queremos ser comprendidos, queremos que el otro haga el esfuerzo de escuchar, queremos que el diálogo tenga un propósito. Pero algunas personas no están interesadas en eso.
No puedes obligar a alguien a escucharte si no quiere hacerlo. No puedes hacer que alguien valore tus palabras si solo está esperando su turno para hablar. Entonces, ¿qué haces? Callas. No por resignación, sino por sabiduría. No inviertes energía donde no hay retorno. No pierdes la calma por alguien que nunca tuvo la intención de escucharte. Un estoico no busca convencer, solo habla cuando hay alguien dispuesto a entender. Y cuando no lo hay, sabe que el silencio es más poderoso que las palabras desperdiciadas. No todas las personas que hablan contigo son dignas de tus palabras. No todas las conversaciones merecen tu tiempo. Aprende a identificar al sordo, y cuando lo hagas, no insistas. No porque no tengas razón, sino porque tu energía vale más que un intento inútil de ser escuchado. Número 7. El dramático. El dramático convierte cada situación en un espectáculo. No importa si es un problema pequeño o grande, siempre hay una crisis, siempre hay una tragedia que contar. Para esta persona, el mundo entero está en su contra, y cada inconveniente es una prueba de que su vida es más difícil que la de los demás. Todo lo exagera, todo lo amplifica, todo lo transforma en una historia donde él es la víctima y los demás son meros espectadores o villanos. El dramático no busca soluciones, busca atención. No quiere resolver nada, solo quiere ser escuchado, consolado, reafirmado en su sufrimiento. Si intentas darle un consejo, lo descartará diciendo que no entiendes la magnitud de su problema. Si le muestras que su situación no es tan grave, se ofenderá. Si te atreves a no prestarle la atención que exige, se convertirá en un mártir, acusándote de ser insensible, de no preocuparte por él. Porque para el dramático, su dolor es el centro del universo y quien no lo valide es su enemigo. El estoicismo nos recuerda que no podemos controlar las reacciones de los demás, pero sí cómo respondemos a ellas. Epicteto lo dejó claro, no son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos sobre ellas. El dramático ha decidido que todo es una tragedia. Y si permites que te arrastre su tormenta, pronto te encontrarás ahogado en sus problemas, que en realidad no buscan ser resueltos, solo prolongados. Entonces, ¿qué hacer? No caer en su juego. No alimentar su exageración con compasión ciega ni con enojo. No discutir con quien no quiere razones, sino emociones. Un estoico observa, comprende y elige su reacción con sabiduría. Si el dramático no busca soluciones, entonces no te corresponde dárselas. Si solo quiere atención, entonces debes decidir si tu energía vale el espectáculo. No todos los incendios deben ser apagados. Algunos simplemente se consumen solos cuando no encuentran nada más que quemar. Así ocurre con el dramático. Cuando su teatro deja de tener público, la función termina. Número 8. El desagradecido. El desagradecido nunca tiene suficiente. No importa cuánto hagas por él, cuánto le des, cuánto te esfuerces, siempre habrá algo que falta, algo que no fue suficiente, algo que podrías haber hecho mejor. No reconoce el esfuerzo ajeno, porque en su mente, lo que recibe es lo mínimo que merece. No hay gratitud, solo expectativas. Y cuando esas expectativas no se cumplen exactamente como quiere, aparecen las quejas, los reclamos, la indiferencia. Este tipo de persona no ve la ayuda como un acto de generosidad, sino como una obligación de los demás. Si le brindas apoyo, lo toma como un derecho. Si le ofreces tu tiempo, lo asume como algo que le corresponde. Y cuando finalmente te das cuenta de que tu energía se está desperdiciando y decides detenerte, el desagradecido no reflexiona ni reconoce su actitud. Al contrario, se siente traicionado, abandonado, porque en su mundo nunca tuvo que agradecer, solo recibir. El estoicismo enseña que la gratitud es una virtud esencial, porque nos permite apreciar lo que tenemos en lugar de enfocarnos en lo que nos falta. Marco Aurelio lo dejó claro, no desperdicies lo que tienes deseando lo que no tienes. Pero el desagradecido hace lo contrario. Vive en un estado perpetuo de insatisfacción, y si te involucras con él, tarde o temprano te sentirás agotado, frustrado, vacío. La clave está en establecer límites. No dar más de lo que es justo. No esperar reconocimiento de quien no tiene la capacidad de valorarlo. No permitir que el desagradecido convierta tu generosidad en una carga. Un estoico ayuda cuando es necesario, pero nunca desde la dependencia o la necesidad de aprobación. Si das algo, hazlo porque quieres, no porque esperas algo a cambio. Y si la persona que recibe no sabe apreciarlo, sigue adelante sin rencor. No puedes cambiar a quien elige la ingratitud como forma de vida, pero sí puedes decidir a quien entregas tu tiempo, tu esfuerzo y tu energía. Número 9. El dependiente. El dependiente no camina solo. Siempre necesita un apoyo, alguien que le resuelva, que le guíe, que le sostenga. No porque no pueda,
sino porque no quiere enfrentar la responsabilidad de sus propias decisiones. Se aferra a otros como un náufrago a un pedazo de madera, temeroso de hundirse si se suelta. Pero su miedo no es al fracaso, sino a la independencia. Vive en la comodidad de delegar. En lugar de tomar el control de su vida, lo entrega a los demás. No piensa por sí mismo, no actúa sin la validación externa. Pregunta, consulta, espera instrucciones. Su inseguridad lo convierte en una carga, y si caes en su juego, te verás atrapado en un ciclo donde tu tiempo y energía se desvanecen en problemas que no son tuyos, en decisiones que él mismo debería tomar. El estoicismo nos enseña que la autonomía es poder. Epicteto lo dijo con claridad: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y sin embargo, el dependiente renuncia a esa libertad. Prefiere ser dirigido antes que enfrentar la incertidumbre de actuar solo. Lo preocupante es que, en su necesidad de apoyo, puede llegar a manipular con su debilidad. Hará que sientas culpas y te alejas, que creas que es tu responsabilidad cargar con su peso. Aquí es donde los límites se vuelven esenciales. No se trata de ser indiferente ni de rechazar la ayuda mutua, sino de entender que cada quien debe hacerse cargo de su propio camino. Un estoico no busca que lo sostengan ni se deja arrastrar. Brinda apoyo cuando es justo, pero nunca a costa de su propia estabilidad. Si te rodeas de un dependiente, recuerda, no puedes vivir su vida por él. No puedes pensar por él, decidir por él, resolver por él. Cada persona tiene su propio destino, y quien se niega a caminar solo, jamás llegará lejos. Número 10. El negador. El negador es prisionero de su propia ilusión. No importa qué tan evidentes sean los hechos, él simplemente los descarta. Su verdad es la única que existe, y cualquier otra perspectiva es una amenaza que debe ser eliminada. No reconoce sus errores, no asume responsabilidades, no acepta cambios. Su resistencia no es fortaleza, es miedo. Un miedo disfrazado de seguridad absoluta. El problema con el negador no es solo su obstinación, sino el daño que causa a su alrededor. Cuando se niega a ver la realidad, arrastra a otros con él. Convierte discusiones en callejones sin salida, distorsiona la verdad para justificar sus acciones, y si se siente acorralado, buscará desacreditar a quien intente hacerle ver su error. No escucha, no reflexiona, solo reacciona. Y en ese proceso, se convierte en un obstáculo, no solo para su propio crecimiento, sino para el de quienes lo rodean. El estoicismo nos recuerda que la verdad no cambia por nuestra voluntad. Marco Aurelio lo expresó con brutal claridad: si alguien puede probarme que estoy equivocado, cambiaré de opinión. Porque busco la verdad, lo que beneficia a todos, no solo a mí. Pero el negador hace lo opuesto. En lugar de buscar la verdad, la rechaza si no se ajusta a lo que quiere creer. Esta negación tiene un costo. A corto plazo, le permite evitar la incomodidad de confrontarse a sí mismo. Pero a largo plazo, lo condena al estancamiento. No se adapta, no evoluciona, no mejora. Se aferra a una versión obsoleta de la realidad, y en su rigidez, termina rompiéndose. Porque la vida no se detiene por nadie. Cuando interactúas con un negador, es crucial no caer en su juego. No puedes obligarlo a ver lo que no quiere ver. No puedes forzarlo a aceptar lo que rechaza con todas sus fuerzas. Lo único que puedes hacer es mantenerte firme en la verdad y no permitir que su ceguera te arrastre. Un estoico no discute con la irracionalidad, porque sabe que la razón no puede imponerse a quien se niega a usarla. La clave es la distancia. No intentes convencer a quien se niega a escuchar. No gastes tu energía en quien ha decidido ignorar la realidad. Si un negador se aferra a su engaño, déjalo con él. Porque mientras sigas avanzando, él seguirá atrapado en su propia mentira. Hemos explorado hoy un tema crucial: la sabiduría en el arte de ayudar. A través de 10 ejemplos, hemos visto cómo algunas personas pueden convertirse en obstáculos para nuestro propio bienestar, drenando nuestra energía y tiempo sin ofrecer nada a cambio. Recuerda, espectador, que tu tiempo es tu posesión más valiosa. No lo malgastes en quienes no lo merecen. El estoicismo nos enseña que no tenemos la obligación de cargar con el peso de todos. Nuestra responsabilidad principal es con nosotros mismos, con nuestro propio desarrollo y crecimiento. Ayudar es un acto noble, pero no debe convertirse en un sacrificio sin sentido. Aprende a discernir entre aquellos que realmente necesitan apoyo y aquellos que solo buscan aprovecharse de tu buena voluntad. Establece límites claros y no permitas que nadie te manipule o te haga sentir culpable por priorizar tu propio bienestar. Si este video te ha resonado, te invito a reflexionar sobre tus propias experiencias. ¿Hay personas en tu vida que se ajusten a alguno de estos perfiles? ¿Estás permitiendo que te arrastren a sus problemas en lugar de enfocarte en los tuyos?
Si deseas profundizar en el estoicismo y aprender a aplicar sus principios a tu vida diaria, te invito a suscribirte a mi canal. Aquí encontrarás más contenido sobre cómo vivir una vida plena y significativa, libre de la influencia negativa de los demás. No olvides darle like a este video y compartirlo con aquellos que puedan necesitarlo. Juntos podemos construir una comunidad de personas que buscan la sabiduría y el bienestar personal.